Manejo nutricional y fertirriego del aguacate. Hola, soy Luis José Montgomery, máster en Agricultura e Innovación, especialista en fertirriego y nutrición. En este curso aprenderemos todo lo necesario para nutrir correctamente al cultivo del aguacate mediante el sistema de fertirriego. El curso está dividido en los siguientes temas. 1. Introducción a la agroindustria de aguacate, donde analizaremos la actualidad del agronegocio del aguacate y las condiciones donde se desenvuelve. 2. El plan nutricional. Veremos cómo se realiza un plan nutricional, la estimación y distribución de cantidades, la determinación del fertirriego aplicado mediante soluciones nutritivas. 3. Más allá de la nutrición, veremos el uso de estrategias específicas para mejorar la cuaja, calibre y calidad, y las nuevas tendencias en nutrición. 4. Seguimiento y diagnóstico. Hablaremos sobre las herramientas para garantizar la efectividad de lo planificado. Y 5. Finalmente lo vincularemos hasta la poscosecha. ¿Están listos? Es hora de empezar. El aguacate en el mundo y en el Perú. El mundo apunta a comer más sano y aspira a ser más sostenible, y las frutas forman parte de esta tendencia, por supuesto. La industria mundial de alimentos para la salud y el bienestar es de aproximadamente 764 billones de dólares. Crece a un 4.8% y casi el 30% corresponde a Estados Unidos. Si comparamos el crecimiento de este mercado con el crecimiento del PBI global, vemos que casi lo duplica. El 33% de este mercado está formado por los alimentos naturales, es decir, 249 billones de dólares, con un crecimiento de 5.3%. Se estima que el crecimiento de este mercado en China es aún mayor, alrededor de 7.5%. Dentro de los alimentos naturales para la salud y bienestar, tenemos a las frutas frescas, cuya producción mundial es de alrededor de 572 billones de kilos, pero solo se comercializa una fracción de las mismas. El plátano es la fruta más comercializada a nivel mundial, representando alrededor del 30% de todo el comercio mundial de frutas, convirtiéndose en un commodity. Si lo sacamos de este análisis, tenemos que se comercializan 68 billones de kilos de fruta, por un valor de 98 billones de dólares al año. Sorprendentemente, el crecimiento de este mercado es del 11% anual. Esto claramente refleja que las frutas frescas llevan la delantera y marcan una tendencia sólida en el consumo mundial. Como pueden imaginarse, los aguacates forman parte de esta locura, y esto se debe a que se trata de un superalimento. Como pueden ver, son ricos en vitaminas y minerales, poseen alta concentración de fitonutrientes, principalmente aceites esenciales, hasta 18 aminoácidos y fibra dietaria. Además, poseen compuestos con probada acción frente a enfermedades degenerativas como obesidad, cáncer, anemia y coronarias. Otra particularidad de los aguacates es su conveniencia para el consumo y sus múltiples usos culinarios. Para poder clasificar una cartera de negocios, existe una conocida matriz denominada BCG o Boston Consulting Group. Esta se basa en analizar el crecimiento promedio de un producto y la porción que representa del tamaño total del mercado. Si un producto crece mucho y representa una porción considerable, pues es una estrella, donde inviertes y obtienes grandes ingresos. Si baja su velocidad de crecimiento, se convierte en una vaca lechera, representando un negocio en el cual se invierte y se obtiene algo de ingreso. Si es un negocio incipiente y de bajo crecimiento, se convierte en un perro, representando el hecho de invertir, pero no obtener algo realmente productivo a cambio, como lo era la leche en el caso anterior. Finalmente, si un producto tiene una cuota baja, pero un crecimiento vertiginoso, es una incógnita que potencialmente pueda convertirse en una estrella en el futuro. De esta manera, si consideramos como umbrales 7% de CAGR y 2% de cuota de mercado global de frutas frescas, los aguacates son estrellas, con 17% de crecimiento y 5.2% de cuota de mercado. Si acotamos el mercado a Europa, la figura es la misma. Los aguacates son estrellas, con 23% de crecimiento y 6.2% de cuota. En Estados Unidos también, con 14% de crecimiento y 20% de cuota. Mientras que en Asia son incógnitas, con un alto crecimiento de 14%, pero con una cuota aún menor, alrededor de 1.3%. Esto se debe a que son frutas relativamente novedosas para este mercado, claro que con altísimo potencial. La industria aguacatera peruana continúa creciendo según los indicadores macroeconómicos. Nuestros retos están principalmente supeditados a llegar a más mercados y aumentar el volumen de la Sierra del Perú, en las montañas, condiciones similares a las que tiene Colombia o México.
En el 2020 hemos terminado con 410.000 toneladas de aguacate exportadas, por un valor de 758 millones de dólares. Y se especula que en 2021 hubo un incremento de hasta 30%, sobrepasando las 538.000 toneladas por un valor de más de $1 billón. El crecimiento promedio es del 17%, bastante interesante. Tenemos entre 35.000 y 39.000 hectáreas, la mayoría en costa. Los mercados a los cuales se va el aguacate peruano son Europa en un 58%, Estados Unidos en un 32%, Asia en un 6% y otros mercados 4%. Los periodos de cosecha son en la costa entre abril y agosto y en la sierra entre octubre y marzo. Como pueden ver, la curva anual 2020, esta está bastante concentrada entre abril y agosto, que es principalmente respondiendo a la producción de la costa. Por eso, los retos están en aumentar los volúmenes en los periodos donde no tenemos tanto volumen, o de aplanar ese pico de junio y julio, tal vez almacenando fruta o tratando de extender un poco más la vida útil de las mismas entre septiembre y octubre. Todo ello con la finalidad de generar más valor en la industria. Una pieza clave para el desarrollo de este potente agronegocio es el manejo de la nutrición, y para ello es fundamental la planificación. Un plan nutricional no es más que un conjunto de estrategias que tienen la finalidad principal de suplir la demanda de nutrientes y agua de cualquier cultivo, en este caso del aguacate, con el objetivo de alcanzar un buen rendimiento y una calidad adecuada para llegar a los mercados más competitivos. Hay que realizarse 4 preguntas para desarrollar este plan. 1. ¿Para qué lo hago? Debemos plantear un objetivo. ¿Para qué voy a suplir de nutrientes al cultivo? Para que él pueda desarrollarse de la mejor manera. También lo hago para modificar las condiciones del suelo y o agua, lograr condiciones de calidad especiales, como variaciones en el calibre de las frutas, o mitigar efectos climáticos adversos. 2. ¿Dónde? El análisis de las condiciones es clave. 3. ¿A qué nivel voy a aplicar el plan nutricional? Esto tiene que ver con la escala de tecnificación que tengo. Si voy a usar un sistema de fertirriego con goteo, con aspersión o con pulsos, estamos hablando de un nivel de desarrollo tecnológico alto. Y si yo quizás dependo de la lluvia o del riego por gravedad, pues estamos hablando de un nivel de tecnificación distinto, una modalidad de aplicación completamente diferente que tendrá que hacer que el plan sea otro. 4. Finalmente, la pregunta más importante: ¿cómo mido este plan? Aquí hay que establecer una serie de herramientas de diagnóstico para el feedback, para tener retroalimentación de si lo que he planificado es lo adecuado o no y hacer los ajustes necesarios. Lo importante para cualquier diseño de un plan nutricional es conocer las condiciones, como conocer la cancha de fútbol antes del partido. En el caso de la costa norte peruana, tenemos unas condiciones bastante desérticas. Ese es el típico polo de desarrollo agroexportador del Perú, y justamente aquí es donde se realizó el proyecto Chavimochic, un proyecto de irrigación enorme donde se asientan las principales agroindustrias peruanas y es un sitio típico para el aguacate. El conocimiento de las condiciones parte por saber cuál es la climatología típica. Si tomamos por ejemplo a Perú, su clima está determinado por 3 factores que se relacionan entre sí: las corrientes marinas, el anticiclón del Pacífico Sur y la cordillera de los Andes. La zona productora aquí tiene una temperatura promedio que oscila entre 23 y 25 grados centígrados en verano y entre 17 y 18 grados centígrados en invierno. Es la temperatura promedio, ojo. La temperatura máxima puede llegar a ser 31 grados centígrados en los veranos. Y cuando tenemos eventos como fenómeno del Niño, puede superar los 34 grados centígrados, siendo bastante perjudicial para la cuaja o el crecimiento de las frutas. En cuanto a la temperatura mínima, esta puede ser de 14 grados centígrados como promedio en el invierno. Y en eventos Niña, que son opuestos, son fríos, la temperatura podría bajar de 12 grados. Esto es bastante provechoso para el aguacate, ya que en estas condiciones se forman bastante bien las yemas que van a dar la floración de la campaña siguiente. Los niveles de radiación aquí sí son altísimos, uno de los más altos del mundo se podría decir. Tenemos casi 1100 watts por metro cuadrado en la costa y en la sierra esto puede ser 1300-1400 watts por metro cuadrado. La radiación ultravioleta puede llegar a ser muy alta y esto es bastante perjudicial para el desarrollo del aguacate. Es una condición con la que hay que convivir y por ejemplo colocamos papeles para proteger al fruto de la radiación o también utilizamos bloqueadores solares para ello. La humedad relativa de la zona paradójicamente es bastante alta. Estamos en un desierto y la precipitación aquí es menos de 10 milímetros al año, nada prácticamente.
Pero a pesar de ello, por la confabulación de las corrientes marinas que tenemos frente a nuestras costas y la presencia de la cordillera de los Andes, hay un tenor de humedad bastante alto, de humedad relativa, no lluvia, ojo. La humedad relativa puede llegar a ser 94% como máximo en las mañanas y disminuir a 63% al mediodía. Hay días secos en donde la humedad podría bajar de 55 a 50 y esto podría ser perjudicial para la floración y para el cuajado. Y bueno, el nivel altísimo de humedad que tenemos evidentemente puede generar la presencia de hongos o de otros patógenos. En fin, estas son las condiciones que nos tocó. Sin embargo, somos uno de los principales productores de aguacate del mundo. Estas condiciones climáticas hacen que el aguacate en esta zona tenga una fenología como la que ven. Aquí, las campañas empiezan en agosto con la floración. La cuaja de la fruta se da entre octubre y diciembre en la costa. Luego crece la fruta y se cosecha entre abril y julio hasta agosto inclusive. A la par de la floración se forma el crecimiento vegetativo también. El brote vegetativo acompaña el periodo de floración que se da también en nuestra primavera y en algunos años tenemos brotamiento entre enero y febrero, en el verano, que puede ser perjudicial porque fomenta caída de fruta. El brote de primavera evidentemente está en competencia con el cuajado de la fruta y hay bastante caída por esa competencia. Las raíces se forman previo a la floración, es decir, entre junio y julio, en pleno invierno del hemisferio sur. Hay un crecimiento de raíces también en diciembre, poco después del cuajado, que es una etapa en la que la semilla se consolida. Si lo queremos ver a nivel de los estados de desarrollo de la yema, vemos que los estados 4 y 5, que ya son estados reproductivos, se dan desde mayo, o sea otoño en el Perú. Aquí es donde se van formando las yemas y a partir de julio, en invierno, ya empiezan a hinchar. En septiembre se vienen de manera vertiginosa los demás estados hasta alcanzar el 11, que es panícula desarrollada con las flores abiertas. Una sola floración, un solo momento de cosecha en estas condiciones. Luego de conocer las condiciones climáticas, lo siguiente es conocer qué agua le brindaremos a nuestro cultivo. La fuente son las montañas de los Andes. Fue necesario construir infraestructura especial para traerla a la costa. Químicamente, el agua que disponemos en esta zona es bastante buena, posee un balance iónico óptimo, la salinidad es baja y el balance es súper adecuado, predominando el calcio y el magnesio en los cationes, y sulfato y algo de bicarbonato en los aniones. Tenemos bajo nivel de cloruro, bajo nivel de sodio, que es muy importante. El nivel de boro es medio, bastante conveniente para el cultivo de aguacate. Sin embargo, el nivel de calidad física es bastante turbia. Tenemos turbidez por encima de las 20.000 NTUs. Para que tengan una idea, un gotero funciona bastante bien con una turbidez de alrededor de 20 NTUs. Imagínense trabajar con 20.000. Evidentemente, tenemos la necesidad de filtrar sedimentos en estas condiciones de manejo. Bien, ya conocida el agua, vamos a hablar del suelo. El suelo que tenemos en esta zona es de pH alcalino, distinto al que puede haber, por ejemplo, en la selva o en las montañas de Michoacán, o en la selva colombiana, donde los suelos son un poco más ácidos. Pero eso, al fin y al cabo, es irrelevante. Lo ideal es manejarlo de acuerdo a lo que el cultivo necesite para expresar su máximo potencial. Este es un esquema de lo que uno analiza en estas condiciones de trabajo. Como verán, el suelo es bastante alcalino, tiene un balance considerablemente aceptable en cuanto a los cationes. El nivel de sodio requiere cierta atención y es pobre en nutrimentos disponibles, así que hay que fertilizarlo a pastos, como decimos en Perú. Cuando uno aplica fertirriego, usualmente habla de la zona húmeda y la zona salina. La zona húmeda es aquella en la cual los goteros influyen, con el agua que va saliendo de ellos y conforman un frente de humedad como el que ven aquí. En estas condiciones de manejo, usualmente utilizamos 3 mangueras de goteo. Hay algunas recomendaciones para utilizar 4, pero al margen de ello, lo recomendable es formar un frente húmedo o una zona húmeda a lo largo de la hilera del cultivo. Esta zona húmeda está alterada a nivel gráfico por los fertilizantes que van inyectándose campaña tras campaña. Y la zona salina, en la cual todo lo que ingresa por el sistema de fertirrigación se va acumulando, va formándose un frente de sales o borde salino, muy peligroso para el desarrollo de las raíces. Entonces, lo que uno tiene en el sistema de fertirriego es como raíces en un establo, como estabuladas en esta zona de humedad.
Si vemos la zona salina, que es como la zona original, tiene un pH cercano a 8. El nivel de conductividad es alto, casi 2 decisiemens por metro. Está un poco alterado por el nivel de sales que tiene el borde que les estaba comentando. Probablemente el suelo original tiene entre 1 y 1.5 decisiemens por metro. El balance de cationes es bastante favorable para el calcio y magnesio, que son los primeros. Hay niveles de potasio altos por la acumulación de los fertilizantes y hay niveles de sodio también considerables que podrían hacer pensar que hay que hacer un manejo especial para controlar el nivel de sodio en el suelo. En cuanto a la zona húmeda, que es aquella donde ya interactúan y crecen las raíces con el fertirriego que uno les aplica, se logra disminuir casi medio punto el nivel de pH. Inclusive he visto bulbos en donde el pH puede llegar a bajar de 7, volviéndose ligeramente ácido con el uso eficiente del fertirriego. La conductividad es bastante adecuada, 0.6. El aguacate, según literatura, tolera hasta 1, así que está bastante adecuada para el crecimiento de estas raíces, como pueden apreciar aquí. En esta zona húmeda, el nivel de calcio y magnesio se mantiene en condiciones óptimas, aumentan ligeramente por la aplicación de estos nutrimentos en el fertirriego. El potasio se mantiene alto y lo más importante es que el sodio pasa a niveles aceptables de manejo, en el cual no repercute en el desarrollo del cultivo. Aquí podemos ver algunas fotos de calicatas realizadas en estos suelos. El manejo del fertirriego tiene que hacerse siempre revisando las calicatas. Es bastante importante revisar cómo están creciendo las raíces en nuestro suelo, para tener una idea de si estamos haciendo un adecuado fertirriego o no. Usualmente, lo que recomiendo es hacer calicatas cortando la hilera de plantas, como haciendo un corte transversal a la línea de goteo, en donde uno puede explorar si es que hay buen traslape, si es que las raíces están creciendo adecuadamente o si el frente salino del borde está entrando. A veces eso hay que revisarlo y tomar mucha atención. Otra forma de hacer calicatas es al costado de la hilera para ver el desarrollo de las raíces, pero no te dice mucho acerca de la condición del cómo están regando, sino más bien cómo están desarrollándose las raíces. Aquí, por ejemplo, una foto de una cabellera radicular espectacular, con un tratamiento de ácidos húmicos que promueve bastante el crecimiento radicular. Y esto evidentemente redunda en un alto rendimiento y una buena calidad de frutos. Bueno, entonces no solamente tenemos costa en el Perú, tenemos otras condiciones de manejo como las que hay en la sierra o selva, que son más bien parecidas a lo que hay en Colombia, en México, en Bolivia o en Centroamérica. Aquí también hay valles interandinos, hay zonas con montaña lluviosa, bosques húmedos, en donde sí tenemos otras condiciones climáticas y el aguacate sale en otra ventana. Los suelos son distintos, las fuentes de agua también lo son, entonces se presentan otro tipo de problemas. Por ejemplo, en la sierra, en las montañas, tenemos suelos más alcalinos, menos arenosos, más bien arcillosos, y en ese tipo de condiciones, por ejemplo, una clorosis férrica es mucho más evidente. Entonces, otras condiciones, otros problemas. El plan de nutrición parte definiendo los tipos de nutrientes y las vías de aplicación. La clave de esto, una vez definidos los nutrientes, es la cantidad y cómo lo voy a distribuir en el tiempo y qué fuentes voy a utilizar, así como el módulo de riego que voy a aplicar al cultivo de aguacate. Entonces, los macronutrientes que voy a utilizar son normalmente el NPK, el calcio, el magnesio de forma directa y el azufre de manera indirecta. Y los micronutrientes que voy a utilizar normalmente son el zinc, el manganeso y el boro. La vía de aplicación, el fertirriego. Con ello, lo siguiente es determinar la cantidad, la distribución y la fuente de fertilizantes que voy a utilizar. Y por el lado del agua, definir el módulo de riego diario y el módulo de riego en la campaña. La combinación de nutrición mineral y el riego nos dará las soluciones nutritivas que voy a aplicar para que el aguacate se desarrolle de la mejor manera. Entonces, ¿cómo determinamos la cantidad de nutrientes que voy a aplicarle al cultivo? Usualmente usamos un marco de referencia. Buscamos en literatura las dosis en unidades que requiere tal o cual cultivo. Lo ideal es hacer un marco de referencia propio, es decir, se toman plantas élite como este aguacate hermoso que vemos aquí, en el cual uno hace un muestreo dirigido.
Toma frutas y realiza un análisis de extracción o de remoción de nutrientes por tipo de tejido. Separa la cáscara, la pulpa, la testa y la semilla y se hacen análisis nutrimentales en cada tejido. Luego se calculan cuántos kilogramos de nutriente tengo por cada tonelada de fruta que produzco. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos este marco de referencia para Perú, nos dimos cuenta que aquí se remueve 15% más de nitrógeno, 40% menos de fósforo y 50% más de potasio. Lo que pensamos es que en el caso de las condiciones de Perú, la evapotranspiración es mucho más exigente y la demanda de la planta aumenta. Y precisamente los nutrientes nitrógeno y potasio son los que más rápido se traslocan. Esta es una explicación al por qué hay mayor extracción o remoción de estos nutrimentos en estas condiciones. Y lo del fósforo puede estar supeditado a que los suelos de estas zonas son pobres en este nutrimento, y los suelos que hay en México, por ejemplo, andosoles, lo tienen en abundancia, y por ello se remueve más en esas condiciones. Bien, con este marco de referencia, lo siguiente es construir curvas en base al nivel de productividad. Ustedes pueden ver que aparte de la extracción de la fruta, uno también tiene que calcular cierto aporte extra para las hojas, para los brotes, para los troncos, para las raíces, que también demandan nutrición. A eso se le aplica una eficiencia por cada nutriente y luego se construyen relaciones nutricionales según la interacción o la edad del cultivo. Esto se refiere a que mientras más juvenil es el árbol, mayor influencia de nitrógeno respecto al potasio, y conforme va entrando en la madurez y la copa ya se queda en un solo tamaño, en esa misma aparecen cada vez más frutos. Por lo tanto, va a demandar más potasio que nitrógeno, conforme el árbol se vaya haciendo más productivo o de mayor edad. Se construyen curvas de demanda de nitrógeno y potasio principalmente, y la relación entre ambos, desde que el árbol es juvenil hasta que el árbol va agarrando más y más productividad. Una vez definida la cantidad de nutrientes que voy a aplicar, lo siguiente es calcular la demanda según el tiempo o la fenología. En otras palabras, cómo voy a distribuir el paquete nutricional al cultivo. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, según la etapa fenológica, estemos en floración, brotamiento o desarrollo final de la fruta, los nutrimentos van variando según la demanda. Aquí tenemos un estudio en el cual se determinó la cantidad de miligramos de cada nutriente por cada gramo de pulpa fresca, según la fenología de la fruta, desde el tamaño aceituna, 20 milímetros a 30 milímetros de diámetro, hasta fruta lista para ser cosechada, con unos 60-70 milímetros de diámetro, y 21.5-22% de materia seca. Entonces, estas curvas de la izquierda son meramente concentración y las curvas de la derecha es lo mismo, pero multiplicado por el peso de la fruta, es decir, la remoción absoluta de la fruta. Entonces, ¿por qué es importante esto? Muchos habrán escuchado que el calcio solamente se asimila cuando la fruta es pequeñita. Pues bien, tenemos otros casos, como el amigo nitrógeno y el amigo fósforo, que empiezan altamente concentrados y luego se estabilizan. Miren, el potasio empieza en niveles estables y cuando la fruta está agarrando tamaño, la concentración aumenta vertiginosamente y el calcio pues empieza alto y baja, y baja, y baja en concentración. Entonces, si multiplicamos esta concentración por el peso de la fruta, notaremos que los nutrientes siguen ingresando en ella conforme ésta va creciendo. Entonces, el hecho de que uno diga que el calcio ya no entra en una fruta es una falacia. El calcio sigue entrando en la fruta. Lo que es distinto es a qué velocidad ingresa, y para eso algunas comparaciones. Por ejemplo, el calcio empezó con 3 miligramos por fruto y terminó con 30 miligramos por fruto, o sea, por 10. Y el potasio empezó con 30 miligramos por fruto y llegó a casi 1000 miligramos por fruto, 30 veces más. Los dos crecieron, pero lo que hay que tener en cuenta es que el potasio se demanda a mayor velocidad que el calcio, y por lo tanto hay que aplicar más calcio al inicio porque es de lento movimiento. Entonces, teniendo en cuenta la fenología y con los criterios que hemos visto recientemente, uno construye una plantilla por cada elemento que necesite el árbol. Por ejemplo, el nitrógeno puede empezar en niveles intermedios, sube a niveles altos y se mantiene,
No hay golpes de nitrógeno por aquí porque pueden contribuir a la pérdida de la fruta. Y bueno, cuando ya la fruta está cercana a la cosecha, la aplicación de nitrógeno empieza a disminuir, pero no se cancela. Y esto es debido a que la aplicación de nitrógeno es clave al final, porque en esta época de post cosecha, las yemas se están definiendo si van a ser determinadas o indeterminadas en la floración siguiente. Nosotros queremos fomentar yemas indeterminadas, como la que pueden ver aquí, porque fomentan más cuaja de fruta. En esta yema, por ejemplo, se formaron 3 frutas y continuó indeterminada para la siguiente campaña. La aplicación de nitrógeno precisamente sirve para fomentar este tipo de yemas o este tipo de inflorescencias. Si vamos a ver el potasio, este empieza con niveles intermedios o bajos, ni bien inicia la floración, y luego sube las dosis marcadamente en pleno crecimiento de la fruta. ¿Por qué hacemos esto? Porque como vimos, la remoción de potasio es muy rápida, muy vertiginosa, según va creciendo el fruto. Por lo tanto, tenemos que aplicarle las mayores concentraciones en esta etapa para hacer que nuestros aguacates agarren el calibre o el tamaño que buscamos. Hay una etapa en la que ya dejamos de aplicar potasio, 0 en el invierno, porque la tasa de absorción es muy baja, esto medido con sondas de remoción o de extracción de solución del suelo. Otro motivo es el costo de este elemento, y esto pues hay que tenerlo en cuenta para cualquier programa de nutrición. Siempre se va a tener que ver el factor económico en nuestra plantilla de fertilización. Bueno, entonces ya respondimos cuánto, cuándo, nos queda definir qué fuentes, qué fertilizantes voy a utilizar para nutrir al aguacate. Pues bien, partimos definiendo parámetros edáficos y de agua. Así, por ejemplo, si nuestro pH es alcalino en estas condiciones, no se me va a ocurrir fertilizar con fuentes alcalinas, sino con fuentes ácidas. Si mis condiciones son de pH ácido, como México o como Colombia, no se me va a ocurrir aplicarles fuentes ácidas al plan de nutrición, sino fuentes que puedan equilibrar ese pH llevándolo a un nivel adecuado para el aguacate. Lo mismo pasa con la salinidad, con el balance. Si mi suelo está balanceado muy pobremente hacia el calcio, pues utilizaré fuentes cálcicas. Si tengo muy poco azufre en el suelo, me convendrá aplicar sulfatos al suelo. Si tengo mucho cloruro en el agua, me convendrá utilizar nitratos. Si hay muchos bicarbonatos y pH alcalino, pues tendré que acidificar. Así, estos criterios se toman siguiendo lineamientos de manera muy lógica. Luego, ya vienen los parámetros agronómicos, en los cuales uno elige las fuentes de menor solubilidad, de menor liberación de sales a la solución y de menor presencia de iones tóxicos, como cloro o sodio, que pueden ser dañinos para el aguacate. Finalmente, como esto es un negocio, nos interesa elegir las fuentes de menor costo por unidad. Entonces, ya tenemos todo el paquete nutricional mineral listo. Ahora toca enfocarnos en el agua. El plan nutricional también es la aplicación de agua, que es el nutriente más importante para cualquier cultivo, como el aguacate. Entonces, ¿cómo regar? Es una pregunta paradójica y muy difícil de responder. Yo recomiendo 2 criterios, el criterio FAO y el criterio Maceta. El criterio FAO es conocido, es la fórmula de Penman, o la que quieran utilizar, en donde tú mides la evapotranspiración, usualmente se define un Kc, un coeficiente de cultivo que tiene que ver con la fenología, y en la cual, digamos, un aguacate en floración va a demandar más agua que un aguacate en latencia. El factor de cobertura se refiere al tamaño de la copa o la edad del árbol, pero más a la envergadura de la copa. Y el factor de variabilidad climática se usa meramente para planificar. Yo quiero tener un plan de aseguramiento del agua que evite que me quede sin agua en algunos momentos en los cuales, por alguna razón de la naturaleza, la ETO es mayor que el promedio. Esto pasa en 15 a 20% de las situaciones, que es más o menos el factor de variabilidad climática. Por otro lado, tenemos al criterio Maceta. Este viene de la escuela chilena, en la que se define que hay que regar un volumen de suelo exacto en donde están mis raíces o el bulbo húmedo. Espacio que necesita estar a capacidad de campo. El tiempo que tome llenar esa maceta y las veces que sean necesarias al día regar esa maceta, lo vamos a ver en este ejemplo práctico. La clave es definir un punto crítico y mantenerlo bien fertirregado y oxigenado. Ahí tenemos la maceta, nuestra zona húmeda. Los bulbos de humedad
que van a formarse, como ven ahí, se traslapan y va a haber cierto movimiento capilar de agua en el suelo, volviendo toda esa zona húmeda un frente a capacidad de campo. Eso es lo ideal. Entonces, lo que está en el borde del frente húmedo es la zona salina. No me interesa regar esta zona, pero sí me interesa mantenerla a raya. Quiero que esas sales no entren al cultivo, sino mantenerlas siempre desplazadas en ese borde. Luego, recomiendo colocar tensiómetros o cualquier sensor de humedad en los puntos críticos, es decir, donde el agua va a tardar más tiempo en llegar. En el caso de los suelos arenosos, los puntos críticos se colocan entre gotero y gotero, porque los bulbos son estrechos. Vamos a decir, el agua en los suelos arenosos se mueve más fácilmente de manera vertical que de manera horizontal, por la textura que tienen. En los suelos arcillosos ocurre lo contrario. El movimiento horizontal es más factible que el movimiento vertical. Se vuelven bulbos anchos. Probablemente sean los que tengan en algunas zonas de Chile o México. Los sensores en este tipo de suelos se colocan a cierto nivel de profundidad, según hasta donde quieras que llegue el agua. Usualmente es un poquito más de donde crecen las raíces. Finalmente, esa maceta ya la estudiamos y cuando el agua llega a ese punto, tenemos el tiempo que toma llenar la maceta. Cuando ya tengo la maceta llena en el tiempo que yo estimo, ese es el tiempo de riego por ciclo. Si yo multiplico el tiempo de riego por ciclo por la capacidad de riego, que no es otra cosa que el número de goteros a un caudal X, tengo la lámina de riego por ciclo o el pulso de riego que deseo aplicar para el aguacate. Entonces, si yo cruzo la otra fórmula, la de la ETO, la de la FAO, con esta otra de la maceta o la del bulbo, y evidentemente me va a dar mayor cantidad de metros cúbicos a aplicar, lo único que me está diciendo es que en lugar de regar una vez al día, debo regar 2 o más, dependiendo. Con eso aparece el concepto de frecuencia de riego, que no es otra cosa que cada cuánto voy a regar la maceta. Bien, entonces, ya yendo a las soluciones nutritivas, un árbol bien fertirregado significa tener en cuenta una serie de parámetros que ocurren debajo de él, es decir, en las raíces. Uno ve un árbol de aguacate y en realidad es como la punta de un iceberg. Debajo, en las raíces, tenemos interacciones de los nutrientes que dependen de la concentración de los mismos. La concentración de los nutrientes en el bulbo de riego, en la zona de crecimiento radicular, se define más o menos como las infusiones, como con cuánta azúcar las queremos. Y los cultivos demandan concentraciones adecuadas de cada uno de los nutrimentos, así como nosotros, las personas, tomamos tazas de café con más o menos cucharadas de azúcar, con más o menos concentración de la misma. En las plantas pasa igual. Las plantas que resisten mayor nivel de salinidad usualmente requieren concentraciones altas, y las que requieren menos nivel de salinidad, como el aguacate, bajas. Luego, debemos tener en cuenta la interacción entre elementos. Unos promueven o bloquean a otros. Por ejemplo, el potasio se mueve muy bien con el nitrógeno, pero no con el calcio, compite con él, porque son cationes. El zinc compite con el fósforo. Hay que tenerlo en cuenta para saber que en algunos días me tocará fertilizar con nitrógeno y potasio, otros días con fósforo, otros días con calcio, dependiendo de la interacción que uno quiera promover o evitar. Concepto de sinergismo-antagonismo. Evidentemente, lo que nos interesa es que sean sinérgicas. Finalmente, hay relaciones especiales, como por ejemplo el balance generativo-vegetativo, que depende de la dosis de nitrógeno y potasio que apliquemos, o de nitrato y amonio que está en la solución nutritiva de nitrógeno. Como les explicaba, ese iceberg es nuestro árbol de aguacate, y lo que hay debajo de él, pues son las raíces. Y de lo que ellas entienden es de concentración y balance de nutrientes. Un árbol bien fertirregado necesita soluciones nutritivas balanceadas, diferentes según el estado fenológico. Entonces, podemos ver que en febrero, verano en el hemisferio sur, tenemos pleno crecimiento de la fruta. Lo que nos interesa tener concentrado son los iones nitrato, sulfato y potasio. En este momento, un nivel de potasio alto permite, pues, que el aguacate agarre más calibre. Cuando estamos en octubre,
primavera, época de cuajo, lo que nos interesa es tener niveles de nitrógeno considerables, ya no potasio, pero sí calcio. Miren el nivel de concentración de calcio en esta época. ¿Por qué? Porque en esta época es lo que demanda y lo que requiere con mayor concentración la planta. En agosto, invierno, cuando tengo pleno crecimiento radicular y estamos entrando en floración, lo que me interesa es concentrar el fósforo. Observen el nivel de fósforo, es casi el doble del que hay en el verano. Cada solución nutritiva influye de manera distinta según la época del año o el momento fenológico del aguacate. Y eso es lo que no vemos, es la parte oculta del iceberg, lo que las raíces necesitan. Bueno, ¿qué tenemos como novedades en la nutrición? No solamente es nutrición mineral, queremos más rendimiento al menor costo. Más aguacates en los árboles. ¿Podemos hacerlo? Pues claro, hay más estrategias en los planes de nutrición. La clásica nutrición mineral es fortalecida ahora por la utilización de la nutrición complementaria, aplicando fitorreguladores como la citoquinina, utilizando bioestimulantes como las algas, los aminoácidos, o acondicionadores de suelo como las sustancias húmicas para fomentar el desarrollo radicular. Y no solamente la vía es fertirriego, sino también foliar. Usualmente estas nuevas estrategias van por esta vía. Entonces, la campaña de aguacate empieza antes de terminar la anterior. Y con esto quiero decir que si está creciendo la fruta de la campaña anterior, en ese momento también tengo las yemas en formación, desarrollando flores para la campaña siguiente. En esta época, antes de la floración, tenemos el crecimiento radicular. Usualmente uno hace aplicaciones de nitrógeno, magnesio, manganeso, para mantener la vitalidad de las hojas que están aguantando la cosecha pasada, pero lo que quiero es que mantengan su actividad fotosintética todo ese tiempo todavía, para que la floración siguiente sea lo más indeterminada posible. La segunda estrategia tiene que ver con la aplicación de citoquininas y boro. Esto se hace para vigorizar las yemas, lo cual se hace al inicio de la floración, cuando en estas condiciones, donde tenemos alta caída de fruta por la altísima radiación, la evapotranspiración tan exagerada, se generan altas cantidades de ácido abscísico y se traslocan a los frutos incipientes, haciendo que estos se caigan, se pierdan. Entonces, la utilización de citoquininas y ácido gibberélico para balancear el alto nivel de ácido abscísico reduce la caída fisiológica, vigoriza los frutos y aumenta el rendimiento. Y finalmente, en el verano, donde el calor es excesivo, los extractos de algas han permitido mitigar ese estrés térmico propio de esta época. Bien, hasta ahí muy bonito con la planificación, pero lo que no se mide, no se puede mejorar. Bien, todo lo que hemos hablado hasta ahora no sirve de nada si no tenemos un sistema de diagnóstico de seguimiento eficiente. Para ello, hay que marcar los brotes, hay que hacerle seguimiento a las hojas, a las yemas, a las flores, a los frutos, al clima, al cómo estamos regando, al estado hídrico de las hojas. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Pueden apreciar este estándar nutricional de nitrógeno en las hojas de acuerdo a la edad de las mismas, desde los 35 hasta los 315 días. Vean cómo se comporta el nitrógeno en estas condiciones. Aquí tenemos un estándar de varios elementos en tamaño aceituna. Aquí otro en donde se ven los tiempos de riego que se deben cumplir para garantizar el traslape y la buena capacidad de campo. Aquí hay un seguimiento a la evapotranspiración de la campaña para definir los niveles de riego que hay que implementar. Pueden apreciar el resumen de un seguimiento hídrico 24/7, en el cual tenemos 3 ciclos de riego por día, la lámina partida en 3. La estación meteorológica ha dado ese input, y aquí tenemos unos tensiómetros colocados en los puntos críticos que van midiendo cómo el agua va infiltrándose. Vean cómo baja cuando se riega, y luego cómo va subiendo, o sea, se va secando, va lixiviándose e indica que debe aplicarse otro pulso de riego. Otra vez va subiendo y otro pulso de riego es necesario para mantener todo en capacidad de campo. Esto se complementa con el seguimiento de la evapotranspiración. Nótese que esta normalmente llega al pico a las 2 de la tarde y la tensión cinemática de las hojas la mantengo debajo de 8 bares para que no exista estrés térmico y pues el cultivo se mantenga en las mejores condiciones posibles.
Aquí hay un seguimiento en el cual se verifica la concentración de nutrimentos a aplicar. Se hace mediante sondas de extracción, donde mido qué concentración de nutrimento he aplicado según lo que programé. Esto se realiza para medir la correcta inyección de fertilizante. El seguimiento de los tejidos es la herramienta más importante, probablemente. Uno marca el brote, como pueden ver ahí, en estado 1 y va a continuar haciendo seguimiento a las hojas según la edad que tienen. Aquí podemos ver el caso de las hojas, cómo hay curvas de diagnóstico por edad de las hojas. Nótese que el calcio aumenta conforme la hoja es mayor. El zinc y el nitrógeno empiezan altos, el nitrógeno se estabiliza y baja al final, pero el zinc se va acumulando luego del bajón, y esto me permite tener niveles de referencia para saber si la cantidad de estos elementos o de cualquier otro es la adecuada según la edad de la hoja. Lo mismo pasa con los tejidos reproductivos. Aquí tenemos niveles de referencia de nitrógeno y boro según la edad del fruto, desde tamaño aceituna hasta fruta lista para cosechar. En fin, llegamos a la poscosecha y su relación con la nutrición. Obviamente el plan nutricional no acaba en el campo. Qué bonito fuera, nosotros tenemos que comprometernos hasta el final. Llevar una calidad de fruta hasta el cliente. La calidad se valida hasta el final. Bien, los diagnósticos nutricionales e hídricos tienen que llegar a un punto de verificación en la poscosecha, que garantice que la calidad de este aguacate es la mejor para el cliente, para poder resistir el viaje, el traslado hasta los mercados tan distantes a los cuales comercializamos nuestros aguacates. Es así como se hace también un diagnóstico post cosecha, en la cual uno guarda fruta en cámara de frío y luego implementa tratamientos según los días de tránsito que estima tome llegar al mercado. 21 días desde Perú hasta Estados Unidos, 28 hasta Europa, 45 hasta Asia y así. El diagnóstico se basa en evaluaciones detalladas de la fruta. Al salir de frío, se madura y el objetivo con este análisis post cosecha es tener la menor cantidad o porcentaje de defectos que puedan estar vinculados a la nutrición. Pero la pulpa gris puede tener que ver con niveles bajos de calcio o altos de nitrógeno. El oscurecimiento vascular puede tener que ver con niveles bajos de potasio. Entonces, es clave analizar la post cosecha del aguacate vinculada al seguimiento nutricional que acabamos de ver hace un momento. Así, hacemos seguimiento al balance entre potasio y calcio más magnesio, al contenido del aceite, a la materia seca, así como también a los demás nutrientes, cómo van concentrados estos en la pulpa. ¿Cómo influye el riego en la calidad post cosecha? Pues en el daño a las lenticelas, en la mancha negra o black spot, de alguna u otra manera. Si uno cumple con todo, si realizamos un buen plan nutricional, vamos a cambiar todos esos defectos por aguacates del mejor sabor, uniformes, cremosos, de la mejor calidad posible. Y con esto hemos llegado hasta el final. Espero que este curso te sirva para tomar buenas decisiones y que tengas una excelente campaña. Recuerda ver nuestros demás cursos y seguir nuestras redes sociales. Para mayor información, no dudes en contactarnos. AgroClub, aprende en el campo.